Buen día, jóvenes. Continuamos con el segundo tema de la semana, del 17 al 21 de agosto. Es una bendición saludarles, esperando en Dios que estén muy bien. Continuamos con el tema, que nuestro tema del día de hoy son signos ortográficos. En el contenido anterior, o en el tema anterior, en la clase anterior, veíamos los signos de puntuación. El día de hoy vamos a ver signos ortográficos. Los signos ortográficos son todas aquellas marcas gráficas que son letras, que no son letras ni números, y se usan en los textos escritos para contribuir o construir una correcta lectura e interpretación. Y dentro de los signos ortográficos tenemos los signos de puntuación, que es quienes eran los que veíamos en la clase anterior. También tenemos los signos auxiliares que vamos a ver el día de hoy, y los signos diacríticos, que son las tildes, ¿verdad? Perdón. En este caso, los signos ortográficos son los signos de puntuación, los signos auxiliares y signos diacríticos, que son importantes dentro de los textos que nosotros escribimos y que de alguna manera le dan sentido al texto y a la interpretación, lógicamente. Tenemos los signos auxiliares, que son signos ortográficos de carácter accesorio, que se utilizan en los textos con funciones muy diversas. Por la variedad y heterogeneidad de sus componentes y de sus funciones, la pertenencia a este grupo se determina por exclusión. Son auxiliares aquellos signos que no cumplen las funciones de los signos de puntuación ni los diacríticos. Por ejemplo, tenemos el guión, tenemos la barra, tenemos la doble raya, tenemos el apóstrofe, tenemos el asterisco y tenemos las llaves, que son los signos auxiliares que son de carácter accesorio. Tenemos los signos diacríticos, que en este caso es la tilde y la diéresis, que son signos que inciden sobre un grafema o la letra, que en este caso las letras son también llamadas grafemas, para indicar algún rasgo o valor distintivo del mismo. Y tenemos la tilde o el signo ortográfico, que también veíamos. Representación gráfica, que es el acento ortográfico del acento prosódico, que se coloca sobre la vocal de la sílaba tónica según las reglas precisas. En las agudas, graves y esdrújulas veíamos los tipos de acentos. También tenemos las diéresis colocadas sobre la vocal U. Indica que esta debe pronunciarse en las sílabas con G, wi, ¿verdad? Pingüino, lingüística. Entonces, cuando la diéresis va en la U, significa que debemos de pronunciar con la G, wi, ¿verdad? Como por ejemplo, pingüino y lingüística. También tenemos la doble raya. Se usan en los diccionarios para separar las distintas significados o excepciones de una palabra. Por ejemplo, alza. Tenemos la F, acción y efecto de alzar. Tenemos el segundo significado, aumento de valor que toma alguna cosa, como moneda o los precios, entre otros. Entonces usted ve que la doble raya generalmente se utiliza dentro de los diccionarios o enciclopedias. También tenemos el apóstrofe, que es antiguamente se usaba en algunas locuciones como mijo o por mijo, ¿verdad? Generalmente a veces utilizamos el apóstrofe con la Q para decir que, lógicamente es totalmente incorrecto, ¿verdad? En los textos escritos formales, incluso en algunos mensajes que usted quizá utiliza el apóstrofe en sus mensajes de texto, ¿verdad? Ya sea en WhatsApp o en cualquier índole. En nombres propios de lenguajes extranjeros se utiliza el apóstrofe, por ejemplo, de Alessandro, para sustituir los dos primeros dígitos de los años en acontecimientos históricos. La agitación estudiantil de los 60 se utiliza el apóstrofe, ¿verdad? Porque suprimimos, ¿verdad? O sustituimos. La década de los 30 es conocida como la década de infame. El verano del 42, ¿verdad? Por no decir 1000 y algo, ya tenemos nada más el 42 y utilizamos el apóstrofe. El asterisco. El asterisco en los textos escritos, en este caso se emplea para indicar la llamada a una nota de pie de página, que generalmente se utiliza cuando trabajamos en Word o para marcar alguna parte del texto, que es importante. En el texto escrito se suele emplear también para obviar o sacar parte de una palabra que por su contenido sea obscena o sea un tabú, como por ejemplo, y utilizamos nosotros en este caso los asteriscos, ¿verdad? Generalmente en los textos formales no se utiliza esta segunda característica del uso del asterisco. Y no se debe usar, es totalmente correcto. Es mejor obviar esas palabras.
Ahí acaba el principio de carácter cristiano. Lo que sale de nuestra boca, que sea de bendición, no de maldición. De igual manera, cuando escribimos, que todo lo que escribimos sea de bendición, no de maldición. Las observaciones del lector sobre un texto suelen comenzar por asterisco de paréntesis, ¿verdad? Las observaciones del lector, ¿verdad? Usted una observación en un texto, en un libro, coloca su asterisco, eso significa que es una observación suya. También tenemos las diéresis, que sirve para darle valor fonético a la U en las sílabas. Por ejemplo, gue, gui, cigüeña y lengüita, que es lo que veíamos hace un momento, ¿verdad? Las diéresis. También se usa en la poesía para los efectos de deshacer un diptongo y dar a la palabra una sílaba más. Por ejemplo, la más bella niña de nuestro lugar. Hoy, viuda y sola, y ayer por casar. Luis de Góngora. Vemos la utilización de la diéresis, en este caso en una I. Generalmente se utiliza especialmente en obras literarias como los poemas, la diéresis. También tenemos la raya o diagonal, conocida también como raya. Generalmente nosotros le decimos diagonal. Uso de farra o diagonal para aclarar la relación en la cual aparece alguna palabra yuxtapuesta. Ejemplo, la condición de la clasificación o juicio o similitud. Vemos ahí la diagonal, ¿verdad? Para expresar el numerador del denominador. Ejemplo, X, entonces Y, ¿verdad? Para indicar con el fin de desaparecer unidades de medida o acompañadas de un valor numérico. Y vemos ahí el ejemplo, ¿verdad? 0.5 y 7.4 miligramos por kilogramos, ¿verdad? Utilizamos la diagonal. La arroba también es una de las últimas signos ortográficos que vemos, que es el símbolo que se utilizaba para representar la unidad de masa llamada arroba. Una arroba equivalía a la cuarta parte de un quintal, es decir, y vemos ahí el ejemplo, ¿verdad? Pero utilizamos también la arroba en los correos electrónicos. Entonces, chicos, estos son los signos ortográficos de los cuales nosotros en algún momento podemos utilizar o hemos utilizado, pero también tenemos que saber cuándo y dónde utilizarlos. Ha sido un gusto estar con ustedes, jóvenes. Que Dios me les bendiga y me les guarde siempre. Recuérdense mostrar nuestro carácter cristiano, ¿verdad? En todo momento. Que Dios me les bendiga, jóvenes, y se les desea lo mejor. Bendiciones.